pues todas las familias de la tierra, los cristianos, se reúnen alrededor del mundo para celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si usted va a Israel, usted va a encontrar esta misma celebración. Amén. Nomás que ellos no van a decir Pentecostés. Van a decir, ¿cómo van a decir? Shavuot, que es lo mismo. Esto es en hebreo y Pentecostés es en griego o español. Cuando se tradujo la Biblia del griego al español, no se le cambió y se le dejó igual Pentecostés. Si usted va a Grecia o a Roma o a estas partes del mundo cristiano antiguo, le llaman Pentecostés. Pero si usted va a Israel, así que usado cuando vaya a Israel, no vaya a decir Pentecostés, no lo van a entender. Si usted dice Shavuot, y se van a alegrar porque usted diga Shavuot. ¿Amén? Entonces estamos celebrando una fiesta que data de hace 1500 años aproximadamente. Amén. Los cristianos que solo se basan en el Nuevo Testamento empiezan en Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Y en el capítulo 2 de los Hechos, cuando dice, cuando llegó el día del Pentecostés, y por muchos años así aprendí yo también, y yo relacionaba Pentecostés solamente con la venida del Espíritu Santo allá en el aposento alto en Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando llegó el día del Pentecostés, yo ni sabía qué era el día del Pentecostés, no sabía yo que era una fiesta que se celebraba por Israel muchos años antes, casi 1500. Si usted va al libro de Éxodo, se va a encontrar el primer Shavuot o el primer Pentecostés. Amén. De tal manera que después de 1500 años al tiempo de Cristo, ¿no? De ahí van otros 2000, que van 3500 años, pues. En el tiempo de Jesús se estaba celebrando esa fiesta de muchos años atrás. Y cuando esa fiesta se estaba celebrando, ¿cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? Shavuot o Pentecostés, como usted quiera llamarle. Cuando se estaba celebrando esa fiesta, entonces se da ese hecho que usted conoce, que usted ha oído hablar, de que estando ahí los discípulos reunidos en una casa, en un aposento alto, en una casa como de segunda planta, estaban allí cuando de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y entonces a esto se le llama pues la fiesta de Pentecostés. Bueno, un poquito del contexto, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, ahorita es importante que mientras reflexionamos también usted vaya conociendo datos históricos. Me gustó esta imagen, no sé si usted ya la relacionó. ¿Qué mira usted allí? A ver, ¿qué mira usted allí? Las tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué más mira? Las montañas, que es el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Es donde Dios le entregó a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. ¿Pero qué más mira ahí? Una paloma. ¿Ah? Esos 3 elementos son muy importantes. Ahorita vamos a entrar en detalle. Fíjese, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, ¿rumbo a dónde? A la tierra prometida. Cuando iba de camino, llega al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí ocurre lo que dijimos ahorita. Dios habla a Moisés. Pero antes de esto, hay un evento impresionante. Si usted lo lee con detalle ahí, ahorita vamos a leer las citas. Dios se muestra con truenos, con rayos, con relámpagos, con sonidos, con temblor, porque es Dios poderoso. Y en ese ambiente que Dios habla, en ese ambiente es dada, ¿qué cosa? Las tablas. Ahí va un dato importante por si no sabían ustedes. De la salida de Egipto
al tiempo en que Dios le da las tablas a Moisés, ¿cuántos días creen que pasan? ¿Qué le dice ese nombre? 50 días. 50 días. Salen de Egipto, llegan al Sinaí y reciben las tablas al día número 50. ¿Y en qué ambiente se da las tablas? ¿En qué ambiente dijimos ahorita? Truenos, relámpagos, temblor, sonido estrepitoso, en ese ambiente. No en el ambiente solemne, así, sí, mijito, te voy a dar estas tablitas a ver si alguien le hace caso. No, está hablando Dios, el poderoso. Amén. Ahora, cuando Jesús, vamos a viajar en el tiempo de ese momento de Sinaí, 1500 años más adelante, y en ese momento estamos viviendo el tiempo de Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos años después? 1500 años. Viajamos en el tiempo y llegamos al tiempo de Jesús. Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero al tercer día, ¿qué pasa? Jesús resucita. Oiga bien, porque muchas veces le pregunto, pues nunca me han explicado, y lo decimos aquí en la iglesia. Amén. Así como decir 2 por 2, 4, así usted tiene que aprender eso, es muy importante. Jesús muere en la cruz del Calvario, es sepultado y al tercer día resucita victorioso. A partir de la resurrección de Cristo, oiga bien, usted cuenta 50 días después. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre 50 días después? La celebración de la fiesta de Pentecostés o Shavuot, donde a través de un estrepitoso ruido y un viento recio que llenaba, que soplaba, ¿verdad? Y que impresionó a toda la multitud que estaba reunida allí. Dios no da ahora las tablas de la palabra, de la ley, de los mandamientos. Ahora Dios está dando otra cosa. ¿Qué está dando? El Espíritu Santo. Entonces, tenemos 2 Pentecostés. El primero, importantísimo, ¿cuál es? El primer cumplimiento es cuando Dios da las tablas en el monte Sinaí, porque para Dios es muy importante la obediencia de la palabra, de los mandamientos. El Dios poderoso exige, ¿verdad?, que vivamos bajo sus mandamientos, sus principios, sus estatutos. Amén. En un Pentecostés, el primer Pentecostés cumplido ahí en el Sinaí, a los 50 días de la salida. Ahora, yo quiero decir una cosa. ¿Qué experimentó Israel cuando sale de Egipto? ¿Qué experimenta? ¿Qué experimenta cuando usted estaba en el bote, verdad? Y van y pagan la fianza. ¿Qué experimenta usted? Libertad. Israel duró 430 años esclavo en Egipto. Pero luego el Señor les da libertad. Salen en libertad de la esclavitud egipcia. Acá en el Nuevo Testamento, Cristo está yendo a la cruz del Calvario para darnos ¿qué? Libertad también, pero no libertad física a lo mejor, vamos a decir, sino libertad espiritual, libres de la opresión del pecado, de las cadenas del pecado. Es el mismo Dios dando libertad física y dando libertad espiritual. En Sinaí el Señor entrega las tablas de la ley, de los mandamientos, y ya en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, el Señor entrega, ¿qué entrega? El Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene, por un lado, la palabra o las tablas o los mandamientos, y por otro lado el Espíritu? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué esas dos cosas? Porque, hermanos, la persona que nada más tiene la palabra y no tiene el Espíritu, se hace un legalista. ¿Sí sabe qué quiere decir legalista? Religioso,
Pero hueco no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos transforma, el Espíritu de Dios nos cambia, el Espíritu de Dios nos hace que perdonemos, el Espíritu de Dios hace que veamos con misericordia a otro. Pero dice la Biblia, porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Entonces una palabra, sí, claro, la palabra sola. Si la persona tiene nada más la palabra sin el Espíritu, va a matar a cualquiera. Es que la Biblia dice enojado. O sea, siempre como juzgando a los demás con la palabra, fíjese. Yo puedo matar a alguien diciéndole, es que la Biblia dice. Si la persona no tiene el Espíritu de Dios, va a matar a cualquiera, lo va a juzgar, lo va a condenar con la palabra, sí, sin el Espíritu. Entonces la palabra o el cristiano solamente con la palabra o con la Biblia, nada más con la Biblia, pero sin el Espíritu, va a condenar a cualquiera. Pero tenemos el otro problema o el otro extremo. Si la persona tiene el Espíritu, pero no tiene la palabra, no tiene los mandamientos, no tiene las instrucciones de Dios, no va a ser legalista, va a ser emocionalista. Eso es otro asunto. ¿Por qué emocionalista? Porque le gusta sentir. Y con el Espíritu Santo sentimos algo, sí. ¿Y es malo? No. Pero tenemos que tener por un lado la palabra, pero por otro lado la presencia del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es fruto del Espíritu de Dios. Ese que vino el día del Pentecostés y que estuvo con las personas. A ver, aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo ahí el día del Pentecostés, ¿qué tenían que hacer? Ya habían recibido el poder del Espíritu Santo. El fuego, la emoción, la vitalidad del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitaban hacer ahora? ¿Qué necesitaban? Si usted se convierte ahorita, una persona que está de visita aquí, se convierte ahorita y siente la presencia de Dios, el fuego de Dios, ¿se tiene que quedar así o tiene que hacer algo más? Tiene que empezar a conocer los principios, los mandamientos, las ordenanzas, para poder vivir una vida conforme pues Dios lo indica. Amén. Muy bien, hermanos. Yo quisiera que leyéramos juntos unos versículos de la Escritura que se encuentran allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Vamos a leer algunos versículos, pero ahorita vamos a comenzar con estos. El día de Pentecostés. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? El día de Pentecostés, ¿qué es eso? Que es el día de la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Era ese día. Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Esto ya es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros,
partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Hasta ahí. Amén. Como ya dijimos ahorita, estamos celebrando Pentecostés, que también se le llama fiesta de las semanas, y fiesta de la cosecha también es lo mismo. O sea, si usted lee Shavuot y lo traduce al español, Shavuot quiere decir semanas. La traducción es semanas. Yo le preguntaría a usted, ¿cuántas semanas? 7 semanas más un día. Dice, contarás 7 semanas y al día siguiente celebrarás Shavuot o celebrarás Pentecostés. Ok, entonces, quiero darles la base bíblica de esta fiesta. Lo que leímos ahorita es una parte histórica del Nuevo Testamento. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Es lo que leímos ahorita, ya en el tiempo, ¿verdad?, posterior a Jesús. Pero vamos a irnos al Antiguo Testamento, donde surge esta celebración. No surge allí en el libro de los Hechos, surge 1500 años antes, y ahí les van las bases bíblicas. Leemos en Éxodo 34, 22. Está diciendo Dios a Israel, le dice: también celebrarás la fiesta de las semanas. ¿Cuál es fiesta de las semanas? Pentecostés o Shavuot. Dice, también la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ahí está la primera indicación de Dios a Israel de celebrar la fiesta de las semanas. Ahora nos vamos al libro de Levítico. Levítico, capítulo 23. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, dice, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, que es la fiesta de la cosecha. Esa es otra base bíblica del Antiguo Testamento. Y vamos a leer una más en Deuteronomio. Es decir, Éxodo, Levítico y luego Deuteronomio. Capítulo 16, vea lo que dice. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Entonces, hermanos, la gente estaba a punto de cosechar y lo primero que hacía era llenar algunos costales, llenar algunas carretas, cargar algunos bueyes, ¿verdad?, con mercancías de las cosechas. E iban, ¿a dónde iban? A Jerusalén, iban al templo. Digo a Jerusalén porque hay muchas provincias en Israel. Y todas venían de donde estuvieran, viajaban a Israel para celebrar la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, como quieran llamársele. Y entonces, hermano, Israel nada más lo hacía, claro, porque reconocían a Dios como su proveedor, pero principalmente ellos celebraban que habían sido libres de la opresión de los egipcios. Amén. Pero nosotros, tú y yo, ahora celebramos lo que acabamos de leer ahorita. Amén. Dice, cuando llegó el día, ¿de qué? De Pentecostés. Ya cambia aquí la celebración. Vino el Espíritu Santo, hermanos, y ¿saben una cosa?
¿Sabes quiénes celebraban Shavuot? Los judíos, los israelitas celebraban. Pero ¿sobre quiénes vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés? ¿Sobre quiénes vino? Sobre todos los que estaban allí reunidos. El Espíritu Santo. Amén. Entonces ya no era nada más para los judíos, ahora era para ¿quiénes? Para todos. Y entonces, hermano, más adelante en la historia vemos cómo los judíos se empezaban a enojar. Ellos creían que nada más para ellos era el Dios de los cielos. Que ellos eran los exclusivos y eran racistas de alguna manera porque decían, Dios es para nosotros nomás. Y para nosotros son las promesas y para nosotros el Espíritu Santo. Y no querían extenderse más allá. No querían ir a otras regiones, pero Dios se la ingenia, por supuesto, y empieza a enviar personas que salgan de los territorios de Israel para predicar el Evangelio. Hermanos, era sorprendente que de repente iban a otras regiones y se daban cuenta que el Espíritu Santo venía sobre los romanos, sobre los corintios, sobre los macedonios, sobre todo el mundo. Recibían el Espíritu Santo y empezaron a decir, ¿quiénes somos nosotros para impedir que el Espíritu Santo venga sobre ellos? Y también, ¿quiénes somos nosotros para impedir que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados? Amén. Muy bien, hermanos. Y un poquito para ilustrar esto, miren. No sé si se revuelve usted con el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se revuelve usted? A veces yo trato de mencionarlo porque pienso que a veces sí se confunde la gente. El Nuevo Testamento comienza, hermanos, con el nacimiento de Cristo, pues, para adelante. De ahí para atrás es el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cuando Cristo nace y crece y empieza a predicar, ahí empieza una nueva era. Por eso le llaman el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, una nueva era, ¿verdad? Donde el Señor iba a alcanzar con el Espíritu Santo a muchas personas, con el Evangelio. El Señor les dijo a los discípulos, y a donde estaba predicando, le decía, he aquí, dice, cuando yo ya no esté con ustedes, dice, les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Cuando Jesús decía que él iba a irse, pues, que lo iban a matar y que lo iban a llevar a la cruz, los discípulos no querían. No, decían, queremos que tú estés con nosotros. Y él decía, les conviene que yo me vaya. Porque decía, si yo estoy con ustedes, pues estoy limitado al tiempo y al espacio aquí. Porque Jesús tenía que irse a otra parte y dejar a los que estaban aquí, porque era de carne y hueso. Pero sí les decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces yo puedo estar con ustedes aquí en Jerusalén y no tengo que irme, viajar a Judea y viajar a Samaria y viajar a España y viajar a México por el Espíritu Santo. Todos tenemos al Señor. Amén. ¿Quién de ustedes se ha comunicado por Wi-Fi y a otro país? ¿Quién se comunica a otro? O jala información de China, de Japón, ahorita que está la guerra, ¿no? Hasta de Rusia. ¿Ya? ¿Usted no ha visto escenas de Rusia? De Ucrania, ¿ha visto? De China, de otras partes. Pero en tiempo real, lo que está ocurriendo en el momento, usted lo puede mirar aquí. Entonces, de alguna manera, Jesús les estaba diciendo a los discípulos, yo he venido para que el mundo sea alcanzado con el Evangelio. Y si yo no me voy, si yo no me extingo aquí, no puede venir el Espíritu Santo y llenar a toda la gente, no nomás de aquí de Jerusalén, sino de todos los confines de la tierra. El Señor les estaba hablando de una magnitud y a ellos no les cabía en la cabeza que Dios, que el Espíritu Santo, Jesús, pues, podía, en espíritu, podía llegar a todos los confines de la tierra. Cuando usted oía, ya hace rato que se convirtió usted, cuando usted oía el versículo que dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, y cuando esto suceda, entonces vendrá el fin. Y decíamos nosotros,
Cuando haya tantos misioneros así, para que lleguen a los rincones del planeta. Pero resulta que ahora hay unas formas más rápidas. ¿Cuál es la forma ahora? Por internet. Te puede llegar por aquí, por allá, a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, le estaba diciendo el Señor a los discípulos, si yo voy a la cruz, muero, pero vendrá el Espíritu Santo y los va a llenar a ti y al otro, y donde prediquen se va a ir quedando el Espíritu Santo, y eso le van a predicar a otros, y el Espíritu Santo no se va a detener, y va a llenar todos los confines de la tierra. Y hermanos, entonces, entendiendo lo poquito, Jesús caminó con ellos. Después de que Jesús muere en la cruz del Calvario, al tercer día, ¿qué pasa? Resucitó y después de que resucita, no se va al cielo, sino que por 40 días Él anda predicando, hablando con sus discípulos. ¿Por cuántos días? Por 40 días se anda apareciendo a los discípulos después de resucitado. Y en el día 40, Jesús, hablando todavía con ellos ahí, dice la Biblia que es ascendido al cielo. Y entonces ellos, maravillados, lo ven como asciende al cielo. ¿Ya? Y entonces aparecen ahí ángeles que le dicen, ¿qué estás mirando al cielo? Así como le estás viendo ir, un día le verás venir de nuevo. Y entonces, hermanos, ellos se van de alguna manera contentos, ¿verdad? Pero el Señor, antes de irse, fíjense lo que les dijo. Váyanse a Jerusalén, devuélvanse a Jerusalén, que está muy cerquita del lugar donde Jesús fue ascendido a los cielos. 2 kilómetros, pensemos a lo mejor, 2 kilómetros caminando está el lugar donde Cristo ascendió. Y entonces el Señor le dijo, cuando yo ya me vaya, se van a regresar a Jerusalén. Póngale 2 kilómetros para atrás. Y no salgan de allí hasta que sean, ¿qué? Investidos o revestidos del Espíritu Santo. ¿De qué les estaba hablando Jesús? Del Pentecostés. Amén. Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén, ahí quédense, por favor. No se vayan a predicar todavía. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sabría Jesús lo que iba a pasar después? Días después. Ahora les pregunto, ¿cuántos días después? 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque si Jesús se estuvo apareciendo 40 días, ¿sí? Después de haber resucitado, se apareció 40 días. Y en el día 40 Jesús, ¿cuántos días le faltaban para el Pentecostés? 10. Entonces, ¿cuántos días permanecieron los discípulos y los 120 en el aposento alto? ¿Cuántos días? 10. Ellos no sabían, ellos no sabían que 10. No estaban viendo el reloj, ellos no sabían que 10. Pero yo les pregunto una cosa, ¿por qué 10 días? ¿O para qué 10 días? Para que se cumpliera, muchas veces usted encuentra en la Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús sabía que eran 10 días, pero no les dijo, faltan 10 días. Quédense ahí, no salgan de allí. Nomás le faltó que le dijeran, en 10 días va a venir el Espíritu Santo. Ellos no sabían, en obediencia, y también en qué estaban, en unidad. Dice, estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos, orando, clamando, pidiendo que ese Espíritu Santo, porque Jesús ya no estaba con ellos. Entonces, ¿quién iba a estar ahora? El Espíritu Santo, es decir, Dios dentro de ellos, a donde fueran. No iban a decir, voy a ir a ver a Jesús. No, es que ya estaba el Espíritu Santo con ellos. Amén. Y en obediencia y en unidad y en búsqueda del Espíritu Santo, hermanos, llegó el día del ¿qué? De la fiesta del ¿qué? Del Pentecostés, días después. Y entonces, hermanos, la gente en general, ¿verdad? Todo el resto de los judíos, a excepción de 120 personas que le hicieron caso a Jesús y cuando Jesús le dijo, y váyanse a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean investidos. ¿Cuántos le creyeron a Jesús?
120 se metieron allí en el aposento, en una casa que estaba en alto así. Y estaban orando. El resto, ¿qué estaba haciendo el resto? A ver, dígame, ¿qué estaba haciendo el resto? Lo leímos ahí. A ver, ¿qué estaría haciendo el resto? Esto, hermano, le digo porque yo mismo me confundía, yo mismo me confundía. Yo pensaba que los únicos que estaban buscando celebrar el Pentecostés eran 120 y no. Más bien, el resto son los que estaban buscando el Pentecostés. Entonces Israel, ese día que dice ahí la Biblia, y cuando llegó el día de la fiesta del Pentecostés, una fiesta que se celebraba cada ¿qué tanto? Cada año. ¿Y cuántos años llevaban celebrándola? 1500 veces, 1500 años, una vez al año la celebraban. Entonces ese día pues la estaban celebrando. Amén. Estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, que era profética. Amén. Profética porque se iba a parecer a lo que pasó en ese monte, donde el Señor con truenos y rayos y centellas les entregó las tablas. Pero ahora, en este Pentecostés, iba a ser algo parecido a eso. Solo que ya no iba a ser en el monte Sinaí. ¿Dónde iba a ser? En Jerusalén. Entonces, los 120, más que estar pensando en el Pentecostés, estaban obedeciendo que Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén, ¿verdad? Y esperen la promesa de mi Padre, que era el Espíritu Santo. Entonces, el resto de la nación de Israel, tanto los que vivían en Jerusalén, como los peregrinos que venían de todo Israel, inclusive de otros países, judíos que vivían en otros países, venían cada año ¿a qué? A Israel. A llevar a cabo la fiesta del Pentecostés, que era tradicional. Por lo tanto, hermanos, mientras un grupito de 120 personas estaba metido ahí, o no sé si metido en una casa, a lo mejor tenía porche, no sé cómo, 120, y el resto estaban empachangados con el Pentecostés, con la fiesta tradicional de Pentecostés. Me estoy explicando, hermanos, esto. Eran dos ambientes diferentes, pues. Acá el resto de la pachanga de Israel era un ambiente cultural, religioso y todo lo que usted quiera. Pero 120 lo estaban haciendo a la manera de ¿quién? De Jesús. Y entonces, cuando llega el día de la fiesta, Israel tenía mucha gente enfiestada. Las calles, había gente por todos lados, en el templo, alrededor del templo. Así como cuando ven escenas del Vaticano, ven muchísima gente reunida para el Pentecostés. Pero los 120 no estaban allí, en revueltos. No estaban alrededor del templo, no. ¿Dónde estaban? En un aposento alto, en un barrio. Como en el Coloso alto, así. Aposento alto, el Coloso, una parte así. Ahí estaban obedeciendo al Señor. ¿Y a dónde creen que vino el Espíritu Santo? ¿Al bolón aquel junto al templo allá? ¿O al rinconcito donde estaban los 120? ¿A dónde vino el Espíritu Santo? Al aposento alto, donde estaban los 120. Dice la Biblia, esto se lo digo para que cuando usted lea Hechos 2, usted lo vea como es. Dice que estando ahí en obediencia y en unidad y todo, alabando al Señor, de repente vino un estruendo que retumbó toda la casa, ¿verdad? Y se cimbraron las puertas, ¿verdad? Y un tronido. Cuando está lloviendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa a veces? Y cae relámpagos, ¿qué? Truena, ¿verdad? El cielo y hasta se botan las cuchillas ya no hay cuchillas, ¿verdad? Pero de la electricidad, del tronido. Así estaba pasando en un lugar. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que cada uno de los 120 que estaban obedeciendo las instrucciones de Jesús, dice que sobre ellos se posó el Espíritu Santo, que era como un fuego. Y cuando tomó el fuego a cada persona, empezaron a moverse y empezaron a hablar otros idiomas que no era el de ellos. Amén. Empezaron a hablar rumano, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Empezaron a hablar italiano, árabe, francés, latín, pero no era su idioma de ellos. Entonces Dios los usó para que unos hablaran en una lengua, otros hablaran en otro idioma. Entonces, hermano, como había
miles de gentes allí congregadas por causa de la fiesta de Pentecostés que venían a Israel o a Jerusalén a celebrarla. ¿Cuál sería el movimiento, el tronido, el impacto de aquel chinamito, vamos a decir? Ese aposento alto no era templo, era una casa. Entonces la gente dejó el pachangón del Pentecostés religioso y dijo, ¿y ese tronido que está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Vamos, parece que el sonido está para allá. Y todos otros ahí van corriendo y empezaron a acercarse a la casa donde estaba aquel movimiento, ¿verdad? Miles de personas, ¿verdad? Y los 120 estaban impactando a miles allí. Entonces se cambió la pachanga por otra parte. Amén. La gente que estaba alrededor del templo y todo lo demás se vinieron al aposento alto a ver qué estaba pasando. Y entonces decía, oye, este Galileo, que no sabe más que de Galileo, ¿verdad? Está hablando en mi lengua, que nadie habla lengua aquí más que yo o mi familia. ¿Cómo es que está hablando parejito, mejor que yo? Y el otro decía lo mismo, y un montón de lenguas humanas. Entonces, desde ahí se dieron cuenta que algo maravilloso, algo divino estaba ocurriendo. Y no solamente estaban hablando tonterías, pues no hablaban tonterías, hablaban el mensaje de Dios, hablaban palabra de Dios. Y entonces, por eso la conversión se dio en muchas personas. Hagan de cuenta que había muchos predicadores ahí en su propia lengua, con un mensaje directamente de Dios para la gente. Amén. Y entonces fíjense, viendo el milagro que estaba ocurriendo ahí, la predicación poderosa para cada una de las tribus o razas que estaban ahí reunidas, la gente se empezó a convertir. Pero, aún con todo esto, algunos se empezaron a burlar. Y dijeron, no hombre, estos están borrachos. Imagínense cómo dirían la verdad. Pues no le ponen ahí, ¿verdad? Porque no hay versión que lo ponga. Pero imagínese usted en el ambiente sonorense cómo diría, ¿verdad? Y que carcajeaban al verlos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, cuando Pedro, el apóstol Pedro, estaba allí con los otros también discípulos, ¿verdad? Cuando oye y ve carcajeándose a unos diciendo, están bien borrachos estos y no sé cuánto, el celo de Dios, ¿verdad? Pero también la inspiración de Dios hizo que Pedro se pusiera de pie y los 11 discípulos detrás de él, junto con él, empezó a decir, a ver, varones israelitas, estos no están borrachos, porque son las 9 de la mañana, no es la 1 de la mañana, pues, o las 12 de la noche, son las 9 de la mañana, ¿verdad? Y no es hora para andarse emborrachando. Y además le dijo, esto no es otra cosa, y empieza a predicar. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y van a profetizar. Los jóvenes, los ancianos verán visiones. Y empieza, hermanos, a decir lo que se estaba cumpliendo ahí bíblicamente. Que era el profeta Joel había dicho muchos años antes. Y hermanos, ¿cómo lo discierne Pedro? Por el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, se suelta hablando, ¿verdad? Una cantidad de versículos ahí, no versículos, él los dijo inspirado por el Espíritu Santo y ahora lo leemos nosotros en el libro de los Hechos como lo dicho por Pedro. Y les voy a leer algunas cosas que Pedro le dice a las multitudes en ese momento. A ver, ¿a qué multitudes Pedro le está hablando? ¿A qué multitudes? Quiero que piensen en el escenario. ¿Dónde están ahí? ¿En qué lugar están? En el aposento alto, imagínense una casona con un porche grande, yo no sé, donde la gente podía ver lo que estaba pasando allí. Entonces el escenario ahora no era el templo, era el aposento alto y muchas gentes ahí reunidas y sin micrófono, hermano, sin micrófono. En los escalones la hermana tiene la idea, ¿no? Y les empezó a decir, ¿verdad? Le empezó a decir, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Dice, cuando oyeron, le dijo más cosas, yo lo abrevié aquí. Dice, cuando oyeron esto,
todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué creen que le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contesta Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Dice: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, dice la historia, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cuántos estarían ahí que fueron ahí de mirones, de curiosos? ¿Cuántos estarían ahí? Porque nomás eran 120. Así que los 3,000 que se bautizaron no eran de los 120. Estos ya eran cristianos, ¿verdad? 3,000 de entre el montón que había más miles, pues. 3,000 ese día fueron bautizados por ese mensaje, por el poder de lo alto. Amén. Hermanos, ¿cómo se le llama a esta fiesta? ¿Alguien recuerda? Fiesta de las semanas, Shavuot, Pentecostés, pero también se le llama fiesta de la cosecha. Fiesta de la cosecha. Y les digo esto, me voy para el Antiguo y me vengo para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se llamaba fiesta de la cosecha. ¿Y qué hacían ellos? ¿Alguien me recuerda? Llevaban fruto de la tierra, de la cosecha, y lo llevaban allá al templo, ¿no? En el Antiguo Testamento, para celebrar. Pero hermanos, esa es fiesta profética por lo que acabamos de decir ahorita. ¿Cuál es el primer fruto ya en el Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo se estrena el Espíritu Santo? Bueno, los 120 ya estaban ahí. Los 3,000 personas. ¿Es cosecha o no es cosecha? Imagínense que de repente aquí saliéramos y está llena, hasta allá está la Luis Orsi, lleno de gente. Lástima que estas paredes nos estorban aquí, ¿verdad? Pero que estuvieran oyendo un estruendo y lo que Dios está haciendo, y que dijeran: yo me quiero bautizar, llorando ahí quebrantados. ¿Sería cosecha o no sería cosecha? Es una gran cosecha. Amén. Y entonces por eso, aunque Israel no lo percibe así, no lo entiende así, usted y yo tenemos que entender que la cosecha ahora es cosecha de almas, cosecha de personas que están viniendo a los pies de Cristo para ser salvos. Amén. La palabra sola no tiene el efecto, no tiene vida como tal, poder. Necesita que venga ¿qué? El Espíritu Santo, para que entonces esta sea una palabra viva. Amén. Una palabra viva. Y nosotros, usted y yo, lo entendemos así, porque si no tenemos nosotros el cuidado de estar buscando conocer la palabra y estar también procurando tener una relación con Dios profunda, no vamos a ir muy lejos. Amén. Bueno, a muchos les gusta aquí sentir la presencia de Dios. A ver, quiero que levante su mano al que le gusta sentir la presencia de Dios. Es bonita. Y todos la podemos sentir aunque no conozcamos nada de Biblia. ¿Sí? ¿La sintieron allá en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Conocían las Escrituras? No tanto. Y aún así no era una condicionante. No es una condicionante saber Biblia o mucha Biblia para recibir el Espíritu Santo, no. Pero, si usted recibe el Espíritu Santo y usted no conoce palabra de Dios y no vive bajo los principios, ¿qué va a hacer usted con ese Espíritu Santo dentro de usted? Lo va a contristar, ¿sí? Lo va a entristecer, porque Dios no puede habitar en un corazón que vive como le da la gana. ¿A qué no? ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo? Se va a contristar, se va a ir, pues. Por eso necesitamos ambas cosas, procurarlas. Cuando hablamos del Espíritu, ahorita decíamos que vino el Espíritu Santo sobre los 120 y se bautizaron mucha gente, ¿eh?
Cuando hablamos del Espíritu Santo, es importante que entendamos dos cosas importantes del Espíritu Santo y que podamos diferenciar. Por un lado tenemos los dones del Espíritu y por otro lado tenemos el fruto del Espíritu. No sé si usted distinga una cosa de otra. Los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo. Por ejemplo, un don para predicar, un don para enseñar, un don para profetizar, el don de servicio, el don de profecía, el don de evangelismo, son dones. Amén. Y los dones se ministran, los dones se ejercen como una profesión, se ejerce. Amén. Los hijos de Dios, Dios nos ha dado dones. Amén. A ver, levanten la mano los que tienen un don de parte de Dios, que ya lo reconocieron en su vida. Ok. Hermanos, si nosotros no estamos apercibidos del fruto del Espíritu, no vamos a poder administrar correctamente nuestros dones. Ahorita mencionábamos el fruto del Espíritu. Son como los gajos de una naranja. El fruto es la naranja. Los gajos son esos características del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Es un carácter. Amén. Porque si usted ejerce los dones sin el fruto del Espíritu, sin amor, sin gozo, sin paciencia, ¿qué va a pasar con ese don? ¿Qué va a pasar? Sin santidad, sin temor de Dios. Usted puede ejercer, por ejemplo, el don de sanidad. Que usted ore por enfermos y sanen. Usted puede ser usado en don de sanidad aun cuando no ejerza el fruto del Espíritu. Sí, pero no está bien que lo haga. Usted puede hacer cosas de ministerio sin amor. Sí lo puede hacer, pero no debería. Usted puede ejercer dones que Dios le dio sin gozo. Sí, pero no debería. Sin temor de Dios. Sí lo puede hacer, pero no debería. Por eso dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, si en tu nombre yo oré por enfermo y sanaron. Si en tu nombre hacía esto y ocurrían los milagros. Y el Señor les dirá a algunos de esos, no os conozco, obradores de maldad. De maldad, sí, yo hacía lo bueno. Pero detrás de eso estaba una forma de vida que deshonraba a Dios. Amén. Entonces cuando decimos nosotros, hermanos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, ese Espíritu Santo, junto con el Espíritu Santo, vienen los dones, pero también viene el atesorar ese fruto también. Amén. ¿De quién viene el amor? De parte de Dios. Pero yo debo procurarlo. Acuérdense. Dice la Biblia, procurad. Procurad. Tenemos que procurar nosotros el gozo. Por eso predicamos mucho aquí, hermanos, de que es importante vivir en un gozo constante, en contentamiento constante, en agradecimiento constante, para poder ejercer los dones correctamente. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. Tanto el carácter para administrarlo como el don también para ejercerlo. ¿Sí? Quisiera en esta ocasión que entendamos por qué celebramos este día. Celebramos Pentecostés. ¿Por qué celebramos Pentecostés? Porque es un día de celebración. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que aquel día dice que todos fueron ¿qué? Llenos. No fueron nomás emocionaditos. No fue una probadita, fueron llenos. Entonces el Señor quiere llenar tu vida de su Espíritu. Pero tú tienes que procurar que esa llenura se mantenga en tu vida. Que no tenga como las cubetas, ¿no? Que tienen por abajo huecos, ¿no? Y yo llenas algo y al rato empieza a tirar por un pecado, por una actitud incorrecta, por algo deshonesto. Se empieza a fugar esa capacidad que el Espíritu Santo trae sobre nosotros. Porque acuérdense que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Pero no nos quita eso. Nos redarguye. ¿Qué nos dice? ¡Ey! Eso no. Pero Él no actúa
Como decían antes, ¿no? Dios no cambia el canal y hacía la perilla así, ya no se usa eso, ¿no? Dios no va a venir a cambiarle el canal de tu televisión. Dios no te va a cambiar de página web. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú lo tienes que hacer. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado para que nosotros saquemos esto. Dios nos perdona, pero hay que sacarlo de nuestra vida. Y hermanos, que seamos realmente discípulos que estamos impactando al mundo de nuestro tiempo. Dice la Biblia que todos estaban trastornando al mundo de aquel tiempo porque llevaban con ellos el Espíritu Santo. Y todo lo que hacían, dice que el Espíritu Santo lo respaldaba con señales, milagros y maravillas. Amén. Yo quisiera en esta ocasión, hermanos, que pudiéramos refrendar en nosotros esa llenura otra vez. Esa llenura. ¿Qué tanto le queda a tu recipiente de esa manifestación del Espíritu? ¿Poquito, medio? ¿Está medio lleno, medio vacío? ¿O está lleno? Tan lleno está que empieza a desbordarse y todo el mundo lo mira. Decíamos ahorita que no pasó desapercibido el aposento alto. Fíjate, había nomás 120. Esos 120 hizo posible que miles de personas se convirtieran al Señor en una sola ocasión. Entonces, la pregunta es, ¿se va a notar por la gente que nos rodea? ¿Se va a notar que en nosotros está el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Lo van a notar? ¿En qué lo van a notar? En cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo está nuestra cara, de qué cosas comentamos con los demás. Amén. Que la gente tenga que decir, yo quiero ser como, o preguntar como aquellos dijeron, ¿qué haremos? Que alguien te pregunta, ¿dónde te congregas? Que alguien te pregunta, oye, ¿y cómo le haces para esto? ¿Y cómo le haces para aquello? ¿Crees que Dios me pueda salvar como te salvó a ti? ¿Crees que yo pueda cambiar mi cara como la tienes tú? Digo, si la cara está bien, ¿verdad? Si tenemos buena cara. Que la gente quiera servir al Dios que nosotros servimos. Hermanos, eso es lo que pasó el día del Pentecostés. Y aunque lo celebramos una vez al año, eso no quiere decir que en tu vida no se ejecute un Pentecostés cada día. Que cada día ese advenimiento, esa llenura, esa presencia, ese gozo esté todos los días, no cada año. No cada año en esta fecha, sino todos los días. Porque así le pasó a la iglesia primitiva. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Está bien así con los que somos o queremos que más gente sea salva? Amén. Allá en tu domicilio, allá en tu trabajo, allá en tu escuela, ahí por el camino. Amén. Que la gente te vea y diga, ¿qué debo hacer yo para ser salvo como tú lo eres? Amén.